Capítulo 2. La ley y la igualdad de oportunidades. Las leyes que prohíben la discriminación de miembros de grupos minoritarios en Estados Unidos no son nuevas. Por ejemplo, la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos establece que nadie será privado de su vida, libertad o patrimonio sin antes mediar un proceso justo. La Ley de Derechos Civiles de 1866 otorga a todas las personas iguales derechos para celebrar y aplicar contratos, así como para beneficiarse de las leyes de la nación. Otras leyes, así como diversas decisiones de la Corte, declararon ilegal la discriminación en contra de grupos minoritarios a principios de 1900. Título 7 de la Ley de Derechos Civiles de 1964. Sección de la ley que prohíbe al patrón discriminar a las personas por su raza, color, religión, género u origen racional por cuestiones de empleo. En específico, establece que será ilícito que un patrón 1. No contrate o despida a alguna persona o discrimine a alguien. De alguna u otra manera respecto a remuneración, términos, condiciones o privilegios de empleo debido a la raza, el color de la piel, la religión, el género o su origen nacional. 2. Limitar, segregar o clasificar a sus empleados o a quienes soliciten empleo, de manera que prive o pudiera privar a una persona de las oportunidades en el empleo o afectar negativamente de cualquier otra forma su calidad de empleado debido a raza, color, religión, género u origen nacional. Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo. Comisión creada bajo el título número 7, que tiene facultades para investigar las quejas por discriminación laboral y para demandar en nombre de los querellantes. Acción afirmativa. Medidas tomadas con el propósito de eliminar los efectos actuales de una discriminación anterior. Oficina de Programas para el Cumplimiento de Contratos Federales. Esta oficina se encarga de aplicar los decretos ejecutivos y de vigilar que los contratistas federales los cumplan. Ley de Igualdad de Salarios de 1963. Ley que dispone que a trabajos iguales correspondan salarios iguales, sin importar el género de la persona. Ley de Discriminación en el empleo a causa de la edad de 1967. Ley que prohíbe la discriminación arbitraria por la edad y que protege de manera específica a las personas que tienen más de 40 años. Lineamientos de organismos federales. Los organismos federales encargados de vigilar el cumplimiento de las leyes y los decretos ejecutivos emiten sus propios lineamientos, los cuales expresan procedimientos recomendados para cumplir con las leyes. La Comisión de Servicio Civil, el Departamento del Trabajo y el Departamento de Justicia emiten en conjunto lineamientos uniformes. Asimismo, establecen procedimientos altamente recomendados respecto a asuntos como la selección de empleados, los sistemas de registros, las investigaciones previas a una contratación y los programas de acción afirmativa. Lineamientos uniformes. Lineamientos emitidos por los organismos federales encargados de vigilar el cumplimiento de las leyes federales relativas a la igualdad en el empleo, las cuales explican con detalle los procedimientos recomendados al patrón. Clases protegidas. Personas como mujeres e individuos de grupos minoritarios protegidos por leyes de igualdad de oportunidades, incluyendo el título 7. La igualdad de oportunidades en el empleo, 1990-1991 al presente. La Ley de Derechos Civiles de 1991. Asigna la carga de la prueba nuevamente a los patrones. Asimismo, permite los daños compensatorios y punitivos. Diversas legislaciones posteriores de la Corte Suprema en la década de 1980 limitaron la protección de las mujeres y de los grupos minoritarios bajo las leyes de igualdad de empleo. Por ejemplo, aumentaron la carga al demandante, ya que debía demostrar que los actos del patrón eran realmente discriminatorios. Lo anterior provocó que en poco tiempo el Congreso aprobara una nueva ley de derechos civiles. El presidente George H.W. Bush firmó la Ley de Derechos Civiles de 1991 en noviembre de 1991. La carga de la prueba. En este caso, lo que el demandante debe demostrar para establecer una posible discriminación ilegal y lo que el patrón habrá de demostrar para defender sus actos tiene un papel fundamental en los casos de igualdad de empleo. Daños económicos. La ley contempla que a un empleado que reclama discriminación intencional, llamado trato desigual, le es posible pedir 1. Indemnización por daños.
La indemnización de daños y perjuicios en el ámbito civil ofrece un carácter reparador y no propiamente punitivo o sancionador. 2. Compensación punitiva. Si se demuestra que el patrón participó de una discriminación, con malicia o indiferencia irresponsable ante los derechos federales de protección de un individuo agraviado. Antes de la promulgación de la CR a 1991, las víctimas de discriminación intencional que no habían sufrido pérdidas económicas y demandaban con base en el título 7, no podían entablar un juicio por indemnización o compensación punitiva. Cargo de motivo combinado. Caso de supuesta discriminación en el que el patrón argumenta que la acción de empleo tomada fue motivada, no por la discriminación, sino por alguna razón no discriminatoria como un desempeño ineficiente. Ley para estadounidenses con discapacidad. Acto que exigirán los patrones que realicen ajustes razonables para empleados discapacitados. Dicha ley prohíbe la discriminación en contra de las personas discapacitadas. La Ley para estadounidenses con discapacidades de 1990 prohíbe la discriminación en el empleo de individuos calificados con discapacidad. Prohíbe a los patrones con 15 o más trabajadores discriminar a individuos discapacitados, calificados en lo que se refiere a solicitudes, contratación, despido, remuneración, promociones, capacitación y demás términos, condiciones u otros privilegios del empleo. Asimismo, asegura que los patrones deben hacer arreglos razonables para las limitaciones físicas o mentales, a menos que hacerlo signifique una carga excesiva para el negocio. Tecnología y arreglos. Nota. La tecnología permite que los patrones hagan arreglos para los empleados discapacitados. En la actualidad, las innovaciones tecnológicas facilitan la realización de arreglos para empleados discapacitados. Por ejemplo, muchos trabajadores con problemas motrices se benefician de los programas de reconocimiento de voz que les permiten ingresar información en sus computadoras y comunicarse de manera interactiva, por ejemplo, a través del correo electrónico, sin tocar un teclado. Auxiliares especiales de escritura, incluyendo los programas de predicción de palabras, sugieren palabras a partir del contexto con solo teclear una o dos letras. Discapacidades mentales y la ADA. Las discapacidades relacionadas con los cargos bajo la ADA generalmente no son condiciones asociadas con discapacidades como los problemas visuales, auditivos o motrices. Las discapacidades mentales representan el mayor número de quejas presentados bajo esta ley. La ADA en la práctica. Quejas que se basan en la ley ADA inundan los tribunales. Sin embargo, los patrones se impusieron en casi todas las decisiones, 96%, de los tribunales superiores en un año reciente. 10 lineamientos para los patrones. 1. Un patrón no negará empleo a un discapacitado si la persona está calificada y es capaz de desempeñar las funciones esenciales del puesto. 2. Los patrones no están obligados a bajar las normas de desempeño existentes ni de suspender la aplicación de pruebas para un empleo. 3. Los patrones no pueden hacer preguntas antes de otorgar el empleo acerca de la discapacidad de una persona, aunque sí les es posible preguntar acerca de su capacidad para desempeñar funciones esenciales para el trabajo. 4. Hay limitaciones similares para los exámenes médicos de los empleados actuales. 5. Los patrones deberán revisar las formas de solicitud de empleo, los procedimientos de entrevista y las descripciones de los puestos para evitar preguntas y enunciados ilícitos. 6. La ADA no exige que los patrones cuenten con descripciones de los puestos, pero es aconsejable tenerlas. 7. Los tribunales tienden a definir las discapacidades de forma muy minuciosa. Por lo tanto, es posible que los patrones exijan que el empleado proporcione documentación sobre el trastorno y evalúen el efecto que tiene este sobre su desempeño en el trabajo. 8. Los patrones no necesitan permitir un mal comportamiento o un desempeño errático incluso si esta conducta se relaciona con la discapacidad. 9. El patrón no necesita crear un nuevo puesto para el trabajador discapacitado ni reasignar a esa persona a un puesto de poca responsabilidad durante un periodo indefinido, a menos que este puesto exista. 10. Un experto aconseja que no se debe tratar a los empleados como si fueran discapacitados. Si ellos pueden controlar su situación, generalmente los tribunales no los consideran discapacitados. Leyes estatales y locales relativas a la igualdad de oportunidades en el empleo. Acoso sexual.
Acoso de tipo sexual que tiene el propósito o el efecto de entorpecer de manera considerable el desempeño laboral de una persona o de crear un contexto laboral intimidante, hostil u ofensivo. Ley Federal de la Violencia contra la Mujer de 1994. Establece que el individuo que comete un crimen de violencia motivado por el género será responsable ante la parte afectada. Los lineamientos de la EEOC definen el acoso sexual como acercamientos sexuales no deseados, solicitudes de favores sexuales y otras conductas verbales o físicas de naturaleza sexual que ocurren en alguna de las condiciones siguientes. 1. El sometimiento de la persona a la conducta referida se plantea, en forma explícita o implícita, como un término o una condición para su trabajo. 2. El sometimiento o rechazo de la conducta referida por parte de una persona sirve como fundamento para decisiones que afectan su empleo. 3. La conducta referida tiene el propósito o el efecto de interferir con el desempeño laboral de una persona o de crear un ambiente intimidante, hostil u ofensivo. Demostración del acoso sexual. El empleado puede demostrar el acoso sexual de 3 maneras principales. 1. Quid pro quo, algo por algo. La manera más directa consiste en probar que el hecho de haber rechazado las sugerencias de un supervisor ha afectado de forma negativa lo que la EEOC llama una acción de empleo tangible, como la contratación, el despido, el ascenso, el descenso, una tarea indeseable, las prestaciones, la remuneración o la asignación de trabajo. 2. Ambiente hostil creado por los supervisores. No siempre se requiere probar que el acoso tuvo consecuencias tangibles como un descenso. 3. Ambiente hostil creado por los compañeros de trabajo u otros que no son empleados. El comportamiento cuestionable no necesariamente tiene que provenir del supervisor. Los actos de un compañero de trabajo o incluso de los clientes del patrón pueden provocar que se le considere responsable de acoso sexual. Esperamos que este material sea de mucha utilidad para complementar su aprendizaje y su comprensión sobre el tema. Producción audiovisual y tecnologías educativas USAP.